Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Círculo de Apoyo al Neurodesarrollo. Yo soy el psicólogo Omar Morelos de la clínica Kaelo Neurocenter, clínica en la que me encargo de la valoración y el tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo con pues un equipo multidisciplinar, ¿no? En el que pues de la mano vamos encaminados en todo este trabajo que es súper valioso, ¿no? En el tratamiento de todos estos pequeños que lo necesitan. El día de hoy les quiero hablar de la importancia que tiene el reconocimiento de los síntomas a una edad temprana y la intervención oportuna en el tratamiento de estos síntomas, principalmente en niños de 2 a 3 años. Algo que es súper importante mencionar es que actualmente los trastornos del neurodesarrollo son muy frecuentes y hay estudios que nos dicen que 1 de cada 50 niños tienen alguna alteración de neurodesarrollo. De esta manera se puede ver que se reportan casos en los que las habilidades adquiridas por niños de manera previa se han visto afectadas. Esto es, pueden presentar algunas regresiones en el lenguaje, en el desarrollo normal de la socialización, y algo que pasa regularmente es que cerca de los 2 años empiezan a perder esas habilidades, tanto de comunicación como de interacción social. Entonces, a todo esto se van sumando algunos patrones restrictivos de rigidez cognitiva y empiezan algunas conductas estereotipadas. Por eso es importante intervenir en cuanto se presentan estos síntomas para poder saber de alguna manera cómo vamos a intervenir y más que nada para que estos síntomas que van apareciendo no se consoliden y entonces pueda seguir el niño pues un desarrollo lo más típico posible. Aquí es importante mencionar que todas estas intervenciones tempranas tienen un impacto en el cambio de los síntomas de todos los niños. Es decir, a medida que nosotros actuamos de una manera oportuna, podemos ver cómo todo el sentido en el desarrollo va mejorando y el pronóstico, que es algo que nos importa en este caso, pues evidentemente tiene una mejoría enorme. Quisiera también decirles que la presencia de diferentes síntomas y alteraciones tiene un valor heterogéneo. Es decir, que la línea de desarrollo de cada niño es totalmente diferente y la evolución de estos síntomas en cada persona varía. Muchas veces los diagnósticos pueden tener ciertos errores y esto pueden ser errores clínicos. Esto derivado a que es una interpretación que hace el clínico en el momento de la interacción con el niño. Es decir, puede ser que en este caso el niño puede estar en algunos otros espacios y que responda de diferente manera ante esos estímulos. Asimismo, también podemos observar que los síntomas en los próximos años o en los próximos 3 años van cambiando o que muchos de estos síntomas ya no están presentes. De tal manera que, que al hacer una intervención temprana, es decir, entre estos 2 o 3 años que les había mencionado, nos permite tener una evolución durante los siguientes años. Es decir, mejorar entonces el pronóstico y la calidad de vida de los menores. De ahí que el reconocimiento oportuno de los síntomas en estas edades nos permite tener una intervención temprana. Y no solo eso, sino que podemos tener una intervención específica adecuada a las necesidades de cada pequeño. Esto es algo muy importante y es algo que en la clínica pues hemos llevado a cabo, ¿no? Hacer las intervenciones de manera específica, de tal manera que al ser sostenidas e intensivas nos ayuda a mejorar el pronóstico de cada menor. Entonces por eso es súper importante que tengamos
una valoración a una edad temprana, que sepamos cuáles son los síntomas que presenta cada individuo, y entonces poder intervenir de manera específica de acuerdo a las necesidades de cada persona. En la clínica pues llevamos el trabajo que llevamos parte de una valoración. En este caso, con esta valoración lo que buscamos es conocer cuáles son las conductas adaptativas de cada niño, ¿no? Saber cuáles son las conductas que podemos esperar a cierta edad y ver si son esas conductas las que se pueden estar llevando a cabo. Asimismo, podemos buscar algunas conductas específicas de acuerdo a cada hito del desarrollo. Es muy importante que tanto los padres como nosotros como especialistas estemos siempre al pendiente de los focos rojos que se puedan ir presentando. Es decir, tomar muy en cuenta algunas de las conductas que pueden ser desde las más evidentes hasta algunas que necesitan un poco más de observación para poder ir detectándolas. Algunas de estas conductas que les puedo mencionar puede ser la falta de respuesta a llamadas e indicaciones, puede ser el hecho de no compartir focos de atención con la mirada con otras personas, el hecho de tener un contacto visual deficiente o presentar un juego tal vez repetitivo o incluso presentar algunos rituales en el ordenamiento de las cosas. También algo que podemos ver y que es muy significativo es la alteración que pueden tener ante situaciones inesperadas, ¿no? Situaciones nuevas o incluso situaciones que no se les anticipa, ¿no? En la parte del lenguaje podemos ver que este puede estar carente o incluso si lo tiene puede ser empleado de forma ecolálica o poco funcional. Y por último, pues esta es uno de los focos como más observables y es como la tendencia a ignorar completamente a los niños de su edad, ¿no? O a sus pares. Es decir, en la interacción social o dentro del juego, pues podemos ver que esta se ve totalmente alterada. Entonces, como lo mencionaba ahorita, en esta parte social en específico es donde se ven más evidentes estas alteraciones, ¿no? Desde el no prestar atención a estos niños, el no mirar directamente a los ojos a otras personas o a los niños en específico, el no responder de manera recíproca a la sonrisa, ¿no? Esta sonrisa social que de momento pues todos solemos utilizar, o incluso algunas cuestiones más básicas como el captar algunas claves, ¿no? Que nos dan como apertura social, como lo pueden ser el saludar, el despedirse. Entonces hay una situación compleja, ¿no? Porque al no tener acceso a estas claves sociales, pues muchas veces la socialización se ve pues alterada en ese sentido. También les decía algo que es sumamente importante, es poner mucha atención a lo que refiere a la parte de la comunicación. Podemos ver que no solo las alteraciones son en el sentido del lenguaje verbal, ¿no? También podemos ver muchas alteraciones en la parte del lenguaje no verbal, es decir, todo aquello que se hace a través del uso del cuerpo. Aquí como ejemplo podemos ver que la mayoría de niños, ¿no? En este sentido, nos pueden indicar sus necesidades con el hecho de tocar la mano, de jalarnos hacia algún lugar donde ellos quieren, pero pues siempre con esta poca intención, ¿no? de conectar a lo mejor con la mirada con otra persona, sino muchas veces puede pasar que se quede solo como en el uso de la persona o de la mano de la persona como herramienta. Aquí también vemos muy limitada esta parte del señalar o indicar a partir del señalamiento pues cuáles pueden ser sus preferencias. Vemos que muchas de las veces lo pueden hacer de una forma inapropiada, es decir, no establecerla de una manera totalmente dirigida, ¿no? Con el dedo como solemos hacernos, sino a lo mejor se puede hacer con la mano abierta. Y en algunos otros niños podemos ver que sí se desarrollan algunos gestos sencillos, como mover la cabeza, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo
tratando de decir que sí o hacia los lados, ¿no? Para negar, pero muchas de las veces algunos gestos más complejos pues no llegan a desarrollarse, son muy raros en ese sentido. Parte también importante dentro de estas alteraciones que puede haber en la forma en la que socializan tiene que ver con la atención conjunta, es decir, toda esta situación o todas estas herramientas que nosotros podemos utilizar para poner énfasis hacia algún objeto o situación que esté pasando a distancia, pues en ellos se ve alterado, ¿no? De momento pues no pueden seguir con la mirada pues estas situaciones, o asimismo pues ellos no nos pueden manifestar ese tipo de situaciones, ¿no? Haciendo pues el traspaso, ¿no? Entre mirar un objeto, volver a mirar a la persona y volver a mirar al objeto, ¿no? Para indicar de tal manera pues a lo mejor una situación en la que ellos quieren generar algo de atención en nosotros. Como lo mencionaba en un inicio, al no intervenir de manera apropiada o al no intervenir de manera oportuna, se van generando algunas situaciones de rigidez a nivel cognitivo, ¿no? Podemos ver entonces que esta rigidez cognitiva o esta rigidez en la forma en la que interactúan puede trascender incluso, por ejemplo, al juego o a la imaginación. Entonces, de momento podemos ver a niños, ¿no? Que solo utilizan los juguetes o cualquier otro objeto simplemente por la sensación física que ésta puede tener en ellos, ¿no? Hay otros niños que pueden llegar a una etapa en la que sí puedan utilizar los objetos con un propósito obvio que nos está dando este juguete, es decir, puede ser apilar algunos bloques o mover o empujar algunos carros, por ejemplo. Entonces este juego lo podemos denominar juego funcional. O sea, hay niños que en sí llegan a hacer ese tipo de juegos, pero ya hablar, por ejemplo, de la presencia de algún juego simbólico o imaginativo, es decir, el crear algún escenario o alguna historia más compleja con estos materiales, pues es un poco más difícil, ¿no? Entonces, siguiendo con esta pauta, ¿no? De esta rigidez que les hablo, podemos ver que entonces también aparecen conductas estereotipadas o repetitivas. Tienen como base una cuestión totalmente sensorial, es decir, son conductas que se pueden basar solamente en tocar algunas texturas, en oler, incluso desde la comida hasta los materiales que están manipulando, no sé, sentir ciertas texturas, el mirar fijamente a las luces o incluso el no tolerarlas, ¿no? Y a veces tener que apagar o prender estas mismas, el observar de manera repetitiva cosas que giran, ¿no? O cosas que pueden observar incluso desde diferentes ángulos. Entonces, ahí es nuevamente donde se puede presentar esta rigidez. Y otro ejemplo más puede ser en la parte de la atención y motivación. Podemos ver que es como muy característico que haya un exceso de concentración en actividades que le interesan al niño. Pero en contraste a ello, podemos ver que la atención en actividades o tareas que están fuera de su campo de interés, pues es muy breve, incluso puede ser muy efímera o de plano pues no existir. Entonces, tomando en cuenta todo esto de lo que les acabo de hablar, pues nosotros es como entonces proponemos, ¿no? El diagnóstico de estos síntomas, el saber qué tipo de tratamiento, como les decía, la especificidad del tratamiento que vamos a utilizar, y entonces es como nos podemos apoyar de algunos métodos de intervención científicos o precisos, ¿no? Por mencionar algunos, o por mencionar alguno en este caso, podemos hablar del análisis conductual aplicado, o ABA por sus siglas en inglés,
que son técnicas de tratamiento muy precisas que se basan principalmente en la medición de la frecuencia, de la intensidad y la duración de alguna conducta. ¿Qué conductas? Pues en específico conductas que podamos considerar problemáticas, es decir, todas esas conductas que cuando aparecen pueden poner en riesgo al niño, pueden poner en riesgo incluso a otros niños dentro del ambiente físico en el que están. Puede haber incluso que le impidan llevar una vida social normal, que es algo que estábamos comentando o que les comentaba hace un momento. Hay situaciones en que estas mismas conductas interfieren en las oportunidades para aprender conductas nuevas y sobre todo interfiere con las habilidades que ya ha aprendido. Entonces, si a esto le sumamos lo que les comentaba de que empiezan a aparecer algunas otras más, pues entonces ahí esto empieza a crecer como una bola de nieve, ¿no? Entonces, es lo que recalcaba tanto hace un momento, ¿no? La importancia de considerar todos estos aspectos, tener en cuenta qué es lo que pasa con cada niño, cómo está pasando, en dónde está pasando y entonces intervenir, ¿no? De esta manera tan específica que les decía. Estas técnicas o este tipo de tratamiento persigue dos objetivos en específico. Por un lado, tenemos que es primordial instaurar conductas nuevas e incrementar la frecuencia de la frecuencia de la aparición de aquellas que ya ha adquirido, ¿no? Ese es uno de los objetivos. Y por otro lado, tenemos que desarrollar conductas adaptadas que favorezcan los procesos de aprendizaje e interacción social. Entonces, por eso es que este método es bastante usado y da tan buenos resultados, porque los objetivos que persigue pues son muy, muy claros y pues entonces nos puede dar resultados acorde a lo que buscamos en cada intervención. Una forma en la que podemos elegir, ¿no?, estas estrategias que vamos a utilizar, o la estrategia más adecuada, es identificar cuál es el propósito por el cual el menor puede realizar cierta conducta. Es decir, podemos ver situaciones en donde la conducta se está llevando a cabo porque el menor quiere alguna actividad, ¿no? Quiere que alguna actividad siga, o quiere simplemente un objeto, o quiere evitar algo. Les decía en los ejemplos que les daba, ¿no? De, no sé, por ejemplo, puede para ellos ser molesto algún ruido, puede ser molesto la luz. Entonces es un momento en el que puede aparecer esa conducta, ¿no? El querer evitar eso que lo está transgrediendo de alguna manera, ¿no? O puede haber situaciones en las que pues, simplemente quiere llamar la atención de otra persona, ¿no?, que pudiera cumplir como alguna expectativa, ¿no?, dentro de algo que pudiera querer. Entonces, también hay otra situación en donde el desencadenamiento de estas conductas pueden tener posibles orígenes, ¿no? Por un lado, podemos tener algún origen fisiológico, es decir, pueden ser conductas que aparezcan a partir del hecho de que el menor pueda tener hambre, o incluso pueda tener algún tipo de dolor, ¿no? Entonces es cuando pueden aparecer estas conductas, o pueden estar relacionadas totalmente al ambiente externo. Aquí como ejemplo les puedo decir el cambio de rutinas, por ejemplo, ¿no? El cambio en una rutina que ya está súper establecida puede ser un detonante ambiental que pudiera generar algún tipo de conducta. Todas estas conductas o el conducto de estas conductas se puede llevar a partir de una tabla en donde como tal pues ponemos como prioridad la conducta que está ocurriendo en ese momento o que ha ocurrido, pero también damos importancia al antecedente que pudiéramos tener, ¿no? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente antes de la conducta? Y también le damos importancia a la consecuencia, es decir, qué es lo que pasa inmediatamente después de que ocurre esta conducta. Aquí juega un papel sumamente importante
la información que tenemos acerca de las respuestas de otras personas ante esa conducta. Es decir, puede ser la respuesta que recibe el niño, ¿no?, por parte de los padres cuando la conducta se presenta. Entonces, es por eso que se le da esa importancia. Entonces recuerden, a una edad temprana, este tipo de aproximaciones se trabaja en las áreas de habilidades sociales y se trabajan principalmente a partir del juego, de los logros motrices, del lenguaje, las habilidades académicas incluso pueden entrar aquí, y la promoción de la vida independiente. Para trabajar de esta manera y para lograr pues estos objetivos se utilizan o nos podemos valer de instrucciones cortas y claras, ¿no?, muy específicas, y podemos partir del reforzamiento y la repetición de las mismas, ¿no?, para lograr algún objetivo. Es esencial que les comente que la enseñanza y práctica de alguna actividad se obtiene descomponiendo algún comportamiento, alguna conducta o alguna habilidad en partes más sencillas, ¿no?, de tal manera que pueda ser mucho más clara la información para el niño y por lo tanto pues pueda tener un mejor desempeño, ¿no?, a la hora de aprender estas habilidades. Entonces, para ir cerrando este tema por el momento, me gustaría comentarles que no solo basta, ¿no? No solo basta con la intervención de manera oportuna, como se les había dicho, la intervención temprana, sino también es de suma importancia el ofrecer estrategias de mantenimiento de estas conductas. Es decir, cuando vayamos consolidando conductas nuevas, es muy importante generalizar este aprendizaje que se les está dando. Es decir, que estas conductas no solo se queden en la familia, ¿no?, o en el hogar, sino que trasciendan a otros contextos. Y para ello es crucial enseñar, por ejemplo, al personal educativo o los profesores en este caso, cómo adaptar adecuadamente un espacio, por ejemplo, el enseñar a otras personas el cómo entender el sistema de comunicación del menor, el ayudarlo a practicar nuevas habilidades en diferentes entornos, el desarrollar habilidades de resolución de problemas en específico, y pues todo esto con la finalidad de que a partir de la intervención temprana y específica, pues los resultados sean óptimos, ¿no? Sean resultados óptimos, sean resultados medibles y en general pues apoyen al desarrollo de los niños. Entonces, bueno, quisiera dejar esta información por aquí por el momento, para leer un poquito los comentarios. Si tuvieran alguna duda, por favor, escríbanla para que pueda leerla por aquí y podamos platicar al respecto. Ok, también de una vez aprovecho para compartirles. Ahorita les mencionaba un poquito, ¿no?, del trabajo que hace la familia o como respaldo de todas estas situaciones. Pero asimismo les decía, ¿no?, que no solo el trabajo queda ahí, ¿no? Hay un trabajo multidisciplinario. En una segunda parte, tal vez que podamos dar de esta información, se puede abarcar esta situación, esta parte que tiene que ver con el cómo a lo mejor un terapeuta puede incluso interactuar, ¿no?, con las escuelas, o sea, no solo con las familias, sino también con las escuelas, con el propósito de dar y de brindar como un tratamiento más integral, un tratamiento en donde se cuenten con otros apoyos y de esta manera pues los resultados sean mucho más rápidos. Entonces, creo que esto lo podemos dejar como para una segunda parte, para seguir ampliándolo, y creo que nos puede dar como mucho más información, ¿no?, de cómo se puede dar un tratamiento mucho más extenso y donde los resultados pues sean mucho más rápidos, ¿no?, como se los había dicho, incluso pues también que sean totalmente medibles, ¿no?, y tener como una situación, no sé, una respuesta como más
más satisfactoria para los padres y pues como para los terapeutas este tener como bien claro, ¿no? Que los objetivos que se plantearon en un inicio pues se han llevado a cabo. Entonces, bueno, por aquí preguntan que por qué impacta más intervenir temprano a los 2 años que más tarde. Entonces, bueno, aquí les comento, el impacto es mucho mayor porque muchas de las veces, como les comentaba, hay ciertas conductas o hay ciertas habilidades que estaban presentes y que de momento se fueron perdiendo, ¿no? Y que a esto se fueron sumando algunas conductas nuevas, ¿no? Como estos comportamientos o estas conductas estereotipadas. Asimismo, a la par de que esto sucede y que es el mejor momento para intervenir, podemos ver que en el caso de cuando dejamos pasar más tiempo en la intervención, podemos ver que a veces hay conductas que están presentes y que muchas veces van cambiando, ¿no? O que van pues desapareciendo. Entonces ya no tenemos una manera adecuada en la que podamos intervenir. Entonces, el mejor momento es a esa edad, tener en cuenta cuáles son los síntomas principales que se están dando. Entonces, con ello, pues buscar un tratamiento específico para esas conductas. Y entonces, a partir de ello, conforme vaya desarrollándose el niño, pues estas conductas, las que pudieran ser disruptivas, van a ir desapareciendo o disminuyendo. Y la adquisición de habilidades de habilidades nuevas, pues va a ir en incremento. Bueno, por aquí hay un comentario que dicen, mi hijo tiene casi todas esas alteraciones, él tiene 2 años, ¿qué puedo hacer? Esto lo dice Julie Giovanna. Bueno, como lo había dicho, lo primero que tenemos que hacer es detectar todos estos focos rojos y pues ir luego con un especialista. El primer paso que podemos seguir, lo voy a platicar desde la experiencia en la clínica en la que trabajamos, es que todos los casos llegan primero con un paidopsiquiatra. Él es quien, a partir de una valoración clínica, pues puede afirmar, ¿no? que si estos síntomas se están presentando, que hay una intensidad de estos mismos síntomas, y a partir de ahí puede sugerir pues una valoración, ¿no? Entonces se sugiere la valoración, nuevamente les digo, se sugiere una valoración adecuada a las necesidades que pudiera tener el niño, y entonces a partir de la valoración podemos saber cuáles son los síntomas con los que hay que trabajar. Reitero, los síntomas tienen que ser, tenemos que conocerlos, ¿no? correctamente para poder intervenir. No podemos trabajar si desconocemos cómo se están presentando los síntomas, con qué intensidad, en qué momentos, en qué situaciones. De esa manera pues no podemos intervenir. Entonces hay que conocerlos muy bien para que el tratamiento sea muy específico. Por acá Rodolfo Guzmán nos dice, ¿qué terapia podemos aplicar en casa? Mi hijo tiene casi todas estas conductas. Bueno, pues nuevamente el tratamiento pues tiene que ser muy específico, ¿no? Entonces, para que esto pueda pasar, pues obviamente primero tiene que haber una valoración de por medio, ¿no? Lo decíamos hace un momentito, la valoración tiene que partir de un especialista en paidopsiquiatría, posteriormente que haya una valoración por parte de un psicólogo, de un especialista en neurodesarrollo, y entonces a partir de eso conocer estos síntomas, y entonces sí ya se propone algún tipo de terapia. El tratamiento pues se lleva obviamente dentro del consultorio, pero mucho del trabajo pues también se hace en casa, ¿no? Les decía que la familia juega un rol sumamente importante. La estructura del hogar también es un factor importante, pero todo este trabajo y este plan para casa pues se puede dar únicamente a partir de que haya pues esta valoración de por medio. Por acá Araceli
Lázaro nos dice: mi hijo es autista y me cuesta mucho poner límites. Sí, justamente pues esta cuestión de los límites en estas situaciones es bastante compleja, ¿no? Es una de las alteraciones en la conducta que más se puede generar, ¿no? Y sobre todo en algunos contextos como la casa. Aquí es un buen momento para tomar esto como ejemplo y decirles un poco, ¿no? De lo que mencionaba, que pasa a veces, ¿no? Que en casa los niños pueden presentar estas conductas, ¿no? Puede de momento ser muy reflejado el hecho de que no ponen atención a los límites establecidos, pero no sé, en lugares como las escuelas, pues esto no se da así, ¿no? Entonces, sí hay que poner como mucha atención en la estructura que se les está dando, cuál es la estructura que están teniendo dentro del hogar, cuáles son los límites y de qué manera estoy marcando estos posibles límites, ¿no? Y estas posibles consecuencias ante la negativa, ¿no? Del niño por llevar los límites. Pero algo que también es muy importante, pues, es la forma en la que estoy poniendo estos límites, ¿no? Ver si realmente estoy siendo claro con cómo los estoy marcando, si la información está siendo clara y la información está siendo entendida pues en este caso, por el menor. Por acá Nadia Valdés nos dice: hola, me gustaría saber o que también hablaras o hicieras un live de adolescentes. Felicidades por el trabajo, gracias por ayudarnos. Muy bien, sí, pues justamente platicaba hace un momento con Noemí, una de las personas encargadas aquí de la página, una de las coordinadoras de la página. Me decía, ¿no? Que últimamente ha surgido mucho estas dudas, ¿no? Sí, sobre todo las dudas sobre temas de adolescentes. Entonces, pues sí, próximamente estaremos haciendo algo al respecto y con mucho gusto se los podemos compartir. No sé si haya más dudas o alguna otra pregunta que tengan para que podamos aprovechar el espacio. Ok, bueno, pues veo que no hay más dudas, entonces pues esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos los que están por aquí conectados, ¿no? Viéndome. También muchas gracias por el apoyo, ¿no? A todas las personas que pues lo han manifestado. Y bueno, por acá hay una pregunta más antes ya de despedirnos. Dice Rosy: hola, mi hijo a veces se sale del salón o no quiere trabajar, por lo cual me mandaron al Paido y tan solo con verlo me dijeron que tenía TDAH y ni siquiera le hicieron estudios. Ni siquiera le hicieron estudios. Ok, cuando el psicólogo lo vio, me dijo que no lo iba a medicar porque tenía motricidad gruesa y fina, memoria a corto y largo plazo, y la verdad, las maestras no me creyeron lo que dijo el psicólogo, y porque a fuerzas quieren que mi hijo esté medicado. Sí, esa es una situación pues muy recurrente, ¿no? En algunas instituciones educativas. Por eso es que les reiteraba la importancia, ¿no? De tener una valoración previa, de una valoración pues específica, ¿no? A lo que necesitamos, y pues entender, ¿no? Que no necesariamente siempre tiene que haber el medicamento de por medio, ¿no? El medicamento en específico pues no es para el TDAH o el autismo, ¿no? Por otro lado, el medicamento tiene que ver con las comorbilidades que se pueden ir presentando, ¿no? Es decir, con algunas otras situaciones que pueden ir a la par de estos trastornos, pero obviamente pues ya eso es totalmente decisión del psiquiatra que lo vea, pero sí es necesario que haya una valoración de por medio. Entonces aquí la sugerencia sería eso, ¿no? Buscar algún psiquiatra que pueda brindarte la ayuda y a partir de una valoración entonces sí, ¿no? Determinar cuáles son los síntomas que están presentes para poder intervenir.
Este, ok, bueno, por acá me dicen un poquito que explicamos la valoración que hacemos, ¿no? Y cuáles son las entrevistas que se llevan a cabo. Eh, bueno, se los voy a platicar de manera muy rápida. Les decía hace un momento que por un lado buscamos saber cuáles son las conductas adaptativas que puede presentar un niño, ¿no? Entonces, para conocer estas conductas nos valemos de un instrumento, de una entrevista que se llama Vineland. Es una entrevista en la cual podemos ver 4 áreas principales que a su vez se dividen en algunas otras subáreas, ¿no? Entonces, estas 4 áreas, precisamente una tiene que ver con la comunicación, otra tiene que ver con la socialización, otra tiene que ver con habilidades, perdón, para la vida diaria en general, y la última tiene que ver con la motricidad, ¿no? Entonces, cada una de estas áreas se dividen en algunas otras subáreas. Por decirles un ejemplo, en la parte de comunicación podemos saber qué conductas, ¿no?, son las esperadas en comunicación receptiva, qué conductas podemos esperar en comunicación expresiva, qué conductas podemos esperar a partir de la escritura, por ejemplo. Y entonces a partir de ello pues podemos saber, ¿no?, si estas conductas están a la par de su desarrollo o pudiera haber algún desfase. Este instrumento también nos permite en otro apartado saber cuáles son las conductas disruptivas, ¿no?, o estas conductas que les mencionaba hace un momento como problemáticas tal vez, y pues nos da una buena oportunidad de observarlas. Asimismo, entonces ya tenemos, por otro lado, instrumentos ya específicos, ¿no? En el caso del autismo, por ejemplo, tenemos un instrumento igual que es una entrevista ya totalmente específica en torno al autismo, que se llama ADI, ¿no? Entonces, esta entrevista pues nos permite sondear cómo está la situación con el contacto visual, saber cómo está la situación con la interacción social, las conductas restringidas o estereotipadas que les mencionaba hace un momento. Entonces nos da una buena perspectiva de pues toda esta gama de conductas que puede ir presentando el niño. Y pues otro instrumento muy importante ya es un instrumento igual específico, ¿no?, para corroborar pues todos estos síntomas. Me refiero al A2. Es una serie de intervenciones a partir de presiones sociales, que es como las conocemos o como se llaman, en donde nuevamente, ¿no?, ponemos como énfasis en ver todas estas conductas que de momento se pudieran estar presentando y pues ya las podemos ver de manera específica. Les decía hace un momento, ¿no?, a veces los papás pues sí se pueden dar cuenta de muchas de estas conductas, a veces no se dan cuenta porque en casa no están pasando o etcétera, ¿no? Puede haber cualquiera de estas combinaciones. Entonces es un buen espacio y un buen momento para, mediante estas presiones sociales, darnos cuenta, ¿no? O sea, les decía que a veces no hay poca atención ante los llamados, ¿no?, en específico por su nombre. Entonces, justo una de las presiones sociales es a lo largo de la valoración, pues ya sea los padres, ¿no?, o el mismo terapeuta puede llamar al niño por su nombre y podemos ver aquí, ¿no?, que no se cumple, por ejemplo, esta situación, ¿no?, en la que no nos está volteando a ver o no está volteando a ver ni siquiera a los padres en el momento que les está hablando, ¿no? Entonces, aquí pasa mucho eso, ¿no? A veces los papás pueden decir, no, pues sí, mi hijo sí lo hace o sí lo lleva a cabo en la casa, ¿no? Pero pues otras situaciones como las que podemos ver ya en consulta, pues nos dan la referencia de que no pasa así, ¿no? O los mismos profesores en las escuelas, pues nos están manifestando esa situación. Entonces, pues esas son algunas de las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y que son, como les decía, pruebas estandarizadas, son pruebas muy específicas y que nos da pues muy buenos resultados en esta situación. ¿En dónde podemos contactar para consulta?, nos dice Nadia Valdés. Bueno, nosotros estamos en la clínica Kailum Neurocenter, estamos
en Bosques de Chagaray, en Naucalpan, ahí en Gustavo Vaz número 170. De cualquier forma ya veremos la forma en la que te contactamos, pues para pasarte pues la dirección completa, ¿no? Y los datos de la clínica. Nos dice por acá, hay escalas que están en internet, con esas se puede evaluar a los menores, porque tengo que hacerle una valoración con ustedes. No, pues no, justamente esas escalas que están en internet, pues no nos pueden servir de nada, porque les decía, ¿no? Hace falta pues todo un entrenamiento por parte de los especialistas, por parte tanto de los pseudopsiquiatras como de los psicólogos encargados en la valoración, pues para poder llegar a esta interpretación, ¿no? Entonces, pues sí, a veces el material lo podemos encontrar pues en internet, o podemos encontrar pues ya mucha información, pero pues a veces no sirve de nada, ¿no? Porque sí se necesita totalmente este entrenamiento que tiene que ver pues con la interpretación de todas esas escalas, ¿no? Y pues para entonces poder tener los elementos ya específicos para poder intervenir. Por acá nos dice Socorro Porcayo, nos dice: en estos momentos de contingencia, ¿sería posible que nos sugiera algún material de apoyo para atender a los niños en casa? Sí, claro que sí. Pues bueno, ya yo creo que sería muy bueno creo que sería una excelente idea que aparte de la sugerencia que hay por parte de muchos de ustedes de hacer algunos temas de adolescentes, pues hiciéramos un live, ¿no? Para proporcionar toda esta información, ¿no? Yo creo que a veces algunos padres o algunas personas en casa pues tienen dudas, ¿no? Sobre qué materiales pueden ir utilizando como en estos días, ¿no? De contingencia y de encierro. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer mediante un live o mediante esta misma plataforma, apoyarnos para subir algo de material con un poquito más de tiempo. Por acá nos dice Griselda Prieto: a mi humilde opinión, la observación de un buen profesional es lo más importante, y por supuesto las pruebas para darle un aval. No sé qué opinas. Sí, claro, ¿no? Les decía, pues no basta únicamente con no sé, con ser un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra, ¿no? Les decía, es mucho tiempo de entrenamiento para poder llegar a trabajar con estas pruebas, para trabajar con estos diagnósticos. Entonces, sí, no, muchas veces no solo son las pruebas en sí, ¿no? Sino toda la interpretación clínica que le pueden dar, pues los profesionales en este caso. Bueno, por acá dice: ¿por qué dicen los papás, perdón, que entre profesionistas no se ponen de acuerdo con el diagnóstico? Pues justo por lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces un error que se puede cometer en la práctica clínica es que como tal solo se busca corroborar un diagnóstico, ¿no? Tener el diagnóstico como tal de trastorno del espectro autista o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, etcétera. Y pues no se enfocan, ¿no? en esta parte de los síntomas, que realmente es lo más importante, ¿no? O sea, conocer cuáles son las alteraciones acorde al desarrollo de cada menor, para entonces intervenir de manera específica, como se los había dicho. Entonces sí suele pasar mucho eso, pero más cuando lo único que se busca es tener un diagnóstico, ¿no? Y no centrarse como tal en intervenir de una manera adecuada de acuerdo a los síntomas que se están presentando. ¿Cuánto tiempo tengo valorando? Pues son alrededor de 4 años más o menos que estoy valorando. Entonces, pues previo a esto, pues ya mucho tiempo tuve que estar en capacitación, aprendiendo toda esta parte del uso de estos instrumentos.
y pues de ahí en adelante pues me he estado dedicando ya a la valoración. Por acá Guadalupe Sánchez dice: muy confiables para hacer valoración a niños, excelentes médicos y excelente servicio. Bueno, pues muchas gracias. No sé si haya más preguntas o alguna otra situación que quieran que podamos platicar. Con mucho gusto lo podemos hacer antes de cerrar el tema y la transmisión. Ok. Bueno, pues entonces pues veo que ya no hay más preguntas. Espero haber podido aclarar pues las preguntas que me hicieron favor de hacer. Espero que la información que les proporcioné les haya sido de ayuda. Yo les agradezco muchísimo por su atención, les agradezco muchísimo por estar aquí conectados y espero verlos en un futuro con algunos otros temas como los que sugirieron ahorita, ¿no? Que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Y tal vez con con algunos programas que podemos a lo mejor sugerir, ¿no? Para trabajo en casa. Y pues no se pierdan, tal vez la próxima semana haya una continuación de este tema que tiene que ver con la parte de llevar a cabo el seguimiento, les decía, no solo en la familia, sino también trascender, ¿no? En la parte escolar y el acompañamiento que nosotros como terapeutas podemos hacer en este caso. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por el apoyo también, gracias a Noemí por el espacio. Estamos en contacto. Hasta luego.